Hola a todos, soy Raúl de Arriba, informático, emprendedor y profesor, y en el día de hoy seguimos con esta serie de vídeos donde toca ver el tema 4, que es la memoria interna, los tipos de direccionamiento, características y sus funciones. Vale, como os he dicho, estamos en el tema 4, nos toca ver todo eso que hemos comentado. Su tema ya lo dice, memoria interna, tipos, direccionamiento, características y funciones. Recordar que estamos estudiando o estamos preparando oposiciones de informática en Cataluña y vamos a seguir estos 74 temas. Si queréis empezamos ya un poquito con este. Es bastante largo, vamos a tener una pequeña introducción, vamos a ver la memoria central o la memoria interna, los tipos de memoria que hay, un esquema general de la unidad de memoria, direccionamientos en memoria, características y funciones de la memoria, la jerarquía de la memoria y finalmente la memoria en el PC. ¿Vale? Es un tema bastante denso, vamos a intentar hacerlo lo más comprimido posible. Y ya nos van quedando poquitos temas de hardware y cambiamos, ¿vale? Estos se siguen pareciendo mucho todavía. Al final, ¿qué es exactamente la memoria y cómo funciona? ¿Vale? En este tema explicaremos el concepto de la memoria interna en los sistemas informáticos. La memoria es esencial en cualquier ordenador, ya que es el lugar donde se almacenan toda la información necesaria para su funcionamiento, pero ¿qué es exactamente la memoria y cómo funciona? ¿Vale? Al final, la, los conceptos básicos de la memoria digital es una unidad fundamental de la memoria digital. En este caso, el elemento, la unidad fundamental es el biestable, que es este diagrama que tenéis por aquí. ¿Vale? Un biestable es un dispositivo que puede mantener uno de dos estados estables y por lo tanto almacena un solo bit de información. La memoria de los ordenadores se construye a partir de agrupación de estos biestables. Entonces, la construcción de los registros de memoria, agrupando varios biestables, creamos los registros que son capaces de almacenar palabras. Recordar que una palabra informática es un grupo de bits que se maneja como una unidad y puede representar, por ejemplo, un número o una instrucción. Esto lo vimos ya en el tema 2. Sin embargo, para el funcionamiento efectivo de un ordenador se necesita almacenar grandes cantidades de palabras. Así que donde esté en juego, donde entre en juego los elementos de memoria, que son implementaciones a gran escala de grupos de registro. Y por otro lado tenemos la memoria interna o principal, que en este tema nos centraremos justo en esta memoria, la principal del ordenador, una parte esencial de la computadora central o del ordenador central. La memoria principal es donde el ordenador guarda tanto las instrucciones que componen los programas como los datos necesarios para ejecutar estos programas. La memoria interna juega un papel crucial en el rendimiento y la capacidad de un sistema informático. No solo determina cuánta información puede procesar el ordenador a la vez, sino que también afecta a la velocidad en la que se puede acceder y manipular los datos. Vamos a pasar ahora con el segundo tema del índice, ¿vale? La memoria central, la memoria interna. Que la memoria central, también conocida como memoria interna, es un componente clave de los sistemas informáticos. Su función principal es almacenar tanto los programas como los datos necesarios para que el ordenador realice diversas tareas. Para que un programa se ejecute correctamente, al menos una parte de él debe estar presente en la memoria principal junto con los datos que requiere su procesamiento. Las características y fase que tenemos aquí son tres. Por un lado, la alta velocidad, las celdas direccionadas y el acceso directo. La alta velocidad, su definición es que la memoria central es notablemente rápida, lo que permite un procesamiento eficiente de programas y datos. La segunda característica son las celdas direccionadas, que al final se componen de celdas individuales que están direccionadas. Esto significa que cada celda tiene una dirección única y las operaciones de lectura y escritura de la memoria requieren especificar la dirección exacta a la que se realiza la operación. Y finalmente el acceso directo, debido a la estructura direccionada, se puede acceder directamente a cualquier celda de la memoria, independientemente de su posición física. Por esta razón se les denominan memorias de acceso directo. Por otro lado tenemos dos fases, ¿vale? La fase de lectura y la fase de escritura. Fase de lectura y fase de escritura. La memoria central permite dos tipos de operaciones fundamentales, que son leer de sus celdas y escribir en ellas.
Estas operaciones implican el uso de dos registros específicos. El registro de direccionamiento de direcciones de memoria, o también conocido como RDM, contiene las direcciones de la celda de memoria en la que se desea realizar la operación, ya sea de lectura o escritura. Y por otro lado tenemos el registro de intercambio de memoria, o RIM, conserva el contenido de las celdas que han sido leídas o en las que se ha escrito. Este registro debe tener el mismo tamaño que la celda de memoria. Es importante destacar que la escritura en la memoria es un proceso destructivo, es decir, el contenido previo de la celda de memoria se perderá cuando se escribe un nuevo dato. Por otro lado, la lectura en memoria no es destructiva y no altera su contenido. Esto es importante. Vamos al punto 3, los tipos de memoria. ¿Vale? En los sistemas informáticos la memoria interna se compone de dos tipos principales, cada uno de ellos con características y usos específicos. ¿Cuáles son? La RAM, la ROM, perdona, que significa Read Only Memory o memoria de solo lectura, y la RAM, que significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Empezamos por la ROM. La ROM, al final, sus características son que la memoria ROM permite únicamente la lectura y no es volátil, no pierde información, lo que significa que la información almacenada no se pierde al desconectar el ordenador. Cuando yo apago el ordenador, esta información sigue. Tipos de ROM tenemos tres. La ROM estándar, que viene con el contenido pregrabado durante su fabricación y no puede ser alterada. La PROM, Programmable Read Only Memory, o memoria de solo lectura programable. Inicialmente está en blanco, no tiene nada, y estas memorias se pueden programar con el equipo adecuado. Y por otro lado tenemos las EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, un tipo de EPROM que puede ser borrada y reprogramada usando equipos especiales. ¿Cuál es la función de la ROM? En los sistemas informáticos, la ROM se utiliza para almacenar instrucciones y datos que no deben cambiar, como el firmware o la BIOS de la computadora. Por otro lado, la RAM, su función se utiliza para almacenar temporalmente datos y programas que están siendo utilizados activamente por el ordenador. Su volatilidad implica que se vacía cuando el ordenador se apaga o se reinicia. ¿Cuáles son sus características? Pues la memoria RAM permite tanto la lectura como la escritura y es volátil. Esto quiere decir que se pierde cuando se desconecta el ordenador. Cada vez que apagamos el ordenador, la RAM se limpia. Tipos de RAM tenemos dos, las Static RAM y las Dynamic RAM, o SRAM y DRAM. Las SRAM o Static RAM mantienen los datos mientras se suministre corriente sin necesidad de refrescar. Las SRAM son rápidas pero ofrecen menor capacidad. Por otro lado, las DRAM requieren refrescar los datos periódicamente para mantener la información. Las DRAM son de mayor capacidad pero más lentas en comparación con las SRAM. Al final jugamos con la velocidad. El esquema general de la unidad de memoria, ¿vale? En este tema, en este apartado del tema, vamos a explorar cómo está estructurada la unidad de memoria en un ordenador y cómo se realizan las operaciones básicas de lectura y escritura. La unidad de memoria se compone de 4 componentes, los hemos visto ya en temas anteriores, pero bueno. Por un lado tenemos el registro de dirección de memoria, o RDM, que lo hemos comentado antes. Este registro almacena la dirección de la celda de memoria en la que se realiza una operación de lectura o escritura. La capacidad de memoria depende del número de bits en este registro. Por ejemplo, un RDM de 8 bits puede decodificar hasta 256 direcciones de memoria diferentes. Por otro lado, tenemos el decodificador de dirección o selector de memoria, que activa la conexión entre las celdas de memoria especificadas en el RDM, en el registro de dirección de memoria, y el registro de datos para permitir la transferencia de datos. En tercer puesto tenemos el registro de datos. Aquí se almacenan los datos leídos de la memoria y el dato que será escrito en ella. Y finalmente tenemos la línea de control, que transmite órdenes de la unidad de control como señales de lectura y escritura, funciones y estados. Entonces, antes de pasar, ¿qué secuencia de pasos para leer o escribir datos tiene que hacer? ¿Vale? Para leer, primero se introducen datos en la RDM. Una vez tenemos los datos aquí, el decodificador, el segundo punto, accede a la dirección específica y los datos de esta dirección se transfieren al registro de datos a partir de la línea de control.
Entonces, para escribir se pasa la dirección al escribir al RDM, al registro de dirección de memoria, se transfieren los datos al registro de datos y el contenido del registro de datos se escribe en la dirección específica por el registro de dirección de memoria. Estos procesos son fundamentales para el funcionamiento de la memoria en un ordenador, permitiendo el almacenamiento y la recuperación de datos según sea necesario. Vamos al punto 5, direccionamiento de memoria. El direccionamiento es un proceso crucial en la gestión de memoria de un ordenador, permitiendo localizar información específica almacenada en la memoria. Vamos a entender cómo funciona el proceso y los tipos organizados de memoria que existen. ¿Vale? Tenemos dos conceptos básicos de direccionamiento, que son la memoria organizada y las clases de memoria. La memoria organizada una memoria con 2 a la n palabras de m bits, acordaos de la fórmula que ya vimos en el tema 2, tiene n entradas de dirección y m salidas de datos, resultado en m es igual a 2 elevado a n celdas de memoria. Además, puede incluir m entradas de datos y p entradas de control. Las celdas de memoria, por su lado, cada celda contiene un bit de información. En memorias, de lectura y escritura, las celdas tienen entradas de datos para modificar su contenido. ¿Qué tipos de direccionamientos y organización de memoria? Pues tenemos dos, que son las que veis aquí en pantalla. La organización por palabras o en 2D y la organización por coincidencias o 3B. La organización de palabras o 2D utiliza un decodificador con salidas equivalentes al número de palabras en la memoria y entradas necesarias para direccionar todas las palabras. Por ejemplo, en una memoria de 4 palabras habría 2 entradas y 4 salidas en el decodificador. Este sistema es ideal para memorias de tamaño reducido y alta velocidad de acceso. Por otro lado, la organización por coincidencia o 3B emplea dos decodificadores, organizando las palabras en una matriz. Esta configuración reduce el número de entradas y salidas necesarias. En esta organización que hemos visto, de organización de coincidencia o 3B, es eficiente en términos de manejo de entrada y salidas. Y por otro lado tenemos los tipos de memoria, que hay dos, memorias accesibles por dirección y memorias accesibles por contenido o memorias asociativas. Las memorias accesibles por dirección, para seleccionar una palabra se especifica su dirección única, compuesta por una combinación específica de las n entradas de la dirección. Por otro lado, las memorias accesibles por contenido o memorias asociativas, en lugar de una dirección se utiliza una parte del contenido de la dirección, la clave, para acceder a la memoria. La memoria devuelve el contenido completo de la palabra que contiene esta clave. En el punto 6, ¿vale? Tenemos las características y funciones de la memoria, ya nos queda poco. En este apartado exploraremos las características y funciones claves de la memoria en sistemas informáticos, enfocándonos en los parámetros relacionados con la velocidad de respuesta, un aspecto crucial para el rendimiento de los sistemas. Los parámetros claves que vamos a ver son el tiempo de acceso, el tiempo de ciclos y el ancho de banda. El tiempo de acceso, o TA, es el tiempo máximo que se tarda en leer, tiempo de acceso de lectura, o escribir, tiempo de acceso de escritura, el contenido de una posición de memoria. Un tiempo de acceso más corto significa que la CPU puede obtener o almacenar datos más rápidamente, lo que mejora la eficiencia general del sistema. Cuando el tiempo de acceso sea menor, mejor es mi memoria. El tiempo de ciclo, o TC, representa el tiempo mínimo que debe transcurrir entre dos operaciones de lectura sucesivas. Afecta a la rapidez con la que se puedan realizar operaciones consecutivas en la memoria. Un tiempo de ciclo más corto permite una mayor velocidad en el procesamiento de datos. Y finalmente el ancho de banda, que lo tenemos aquí abajo del todo, mide el número de palabras que se pueden transferir entre la memoria y la CPU por unidad de tiempo. Es la parte importante, es por unidad de tiempo para calcular el ancho de banda. La fórmula para calcularlo es ancho de banda es igual a 1 partido el tiempo de ciclo. El impacto con un mayor ancho de banda indica una mayor capacidad de la memoria para manejar datos a un ritmo rápido, lo que es crucial para aplicaciones que requieren un alto rendimiento. Quiere decir, como resumen, que si nosotros tenemos un tiempo de acceso corto,
un tiempo de ciclo corto y un ancho de banda grande, tenemos una memoria RAM muy potente, una memoria muy potente. Y por otro lado, tenemos los dos tipos de memoria virtual. Ah, y tenemos dos tipos. Uf, perdonad. Vale, tenemos la jerarquía de memoria, que tenemos dos tipos de memoria, memoria virtual y la memoria caché. En este apartado vamos a explorar la jerarquía de la memoria en los sistemas informáticos, un concepto crucial para entender cómo se organizan y utilizan diferentes tipos de memoria en un ordenador. La memoria virtual, por un lado, cuando el tamaño de un programa es mayor que la capacidad de la memoria principal, se utiliza la memoria virtual. Consiste en almacenar el programa y sus datos en memoria masiva, manteniendo en la memoria principal solo la parte del programa que está siendo ejecutada en el momento. Por otro lado, la memoria caché sirve para compensar la diferencia de velocidad entre la CPU y la memoria principal, ya que la CPU opera a una velocidad mucho mayor. La memoria caché es una memoria rápida y pequeña colocada entre la CPU y la memoria principal. La CPU interactúa principalmente con la caché, lo que agiliza su operación. Y finalmente, aunque la memoria caché son más rápidas, también son mucho más caras y tienen menor capacidad en comparación con otro tipo de memoria. Vale, esto es la memoria L1, L2 y la memoria caché. Parámetros de presentación de la memoria. Uy. Vale, los parámetros de presentación de la memoria, que las presentaciones de cualquier tipo de memoria se miden mediante cuatro parámetros, ¿vale? Hay que mirar estos cuatro que los hemos visto. La capacidad de almacenamiento, idealmente debe ser suficiente para las necesidades del sistema. El tiempo de acceso, cuanto más bajo sea el tiempo de acceso, mejor. El ancho de banda debe ser lo más alto posible. Cuanto más ancho de banda tengamos, mejor para nosotros. Y finalmente el coste. Preferiblemente el coste, el dinero, lo que cuesta, generalmente lo más reducido posible. Buscamos que sea lo mejor, pero a precio más barato. Relación velocidad, capacidad y coste. Generalmente a mayor velocidad y mayor ancho de banda, mayor será el coste y menor la capacidad. Los registros de la CPU son los más rápidos y tienen el mayor ancho de banda, pero son los más costosos y los que tienen menor capacidad. A medida que descendemos en la jerarquía de memoria, desde el registro de la CPU hasta las cintas magnéticas, el tiempo de acceso aumenta, la capacidad también aumenta, mientras que el ancho de banda y el precio disminuyen bastante. Y finalmente, en el último punto, exploremos cómo se organizan y utilizan la memoria de los ordenadores personales, ¿vale? Los PCs conocidos, centrándonos en la evolución histórica y los distintos tipos de memoria. Tenemos 5 tipos de memoria, ¿vale? Por un lado tenemos la memoria convencional, que es la memoria utilizada para los sistemas DOS, ¿vale? De Microsoft, los primeros que hubo, para la carga y ejecutar programas. El rango de esta memoria suele ir desde los 2 kilobytes kilobits hasta los 640 kilobits. Las limitaciones que no todas las memorias están disponibles para aplicaciones, ya que los sistemas DOS también ocupan espacio. Por otro lado tenemos las memorias superiores. Su uso inicial, los 384 kilobits superiores de la memoria del PC estaban reservados para la ROM del BIOS y la memoria de vídeo. ¿Qué limitaciones tenía esto? Con la evolución de los programas y los microprocesadores, los 640 kilobits de memoria convencional se convirtió en una barrera para el uso de memoria. Por otro lado tenemos las memorias extendidas, que para superar la barrera de los 640 kilobits se introdujo la memoria extendida LIMEMS, que utiliza un área de memoria superior y permite el acceso a memorias adicional mediante conmutación de páginas. Por otro lado tenemos la memoria extendida, la extendida, que es la memoria por encima de 1 megabyte, accesible en máquinas modernas. Algunos programas acceden directamente a esta memoria, mientras que otros requieren controladores específicos. Y finalmente, el área de memoria alta, High Memory Area, HMA, los procesadores 888 y 886, que estos los vimos en el capítulo, en el tema anterior, en el tema 3, en la evolución de procesadores, que fueron los primeros que dijimos de Intel,
pueden direccionar hasta 1 MB, pero los microprocesadores más modernos pueden mapear los primeros 64 kilobits de memoria extendida como área de memoria alta o High Memory Area. Acceso: se requiere un controlador de dispositivo para acceder a las HMA, que es accesible directamente por el sistema operativo sin necesidad de cambiar a modo protegido. Finalmente, como siempre, para terminar la biografía, tenemos los dos libros ya que son habituales, ¿vale? Que son Introducción a la Informática de la editorial McGraw-Hill, Los Fundamentos de la Informática de la editorial Rama, y por otro lado también no está añadida aquí, pero si os interesa toda la última parte, hay uno que es Gestión de Memoria con el DOS, ¿vale? De Anaya Multimedia, que se publicó en 1993, que es una obra específicamente centrada en la gestión de memoria y los sistemas operativos DOS, útiles para entender aspectos técnicos y prácticos de la memoria de sistemas más antiguos, ¿vale? Las que hemos visto que son bastante antiguas. Entonces, con esto ya me despido, espero que este tema os haya gustado, un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados, pero es un tema denso, la memoria es un tema importante y bastante complicado de entender. Entonces, no olvidéis, si hay algo que no haya quedado claro explicando o tenéis dudas, no olvidéis ponerlo en la caja de comentarios por aquí, suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo tema. Adiós.